Como les decía, esa es la lengua de las mariposas, que les sirve para cazar el néctar de las flores. Profesor, profesor, profesor. ¿Qué Profesor, pasó? tengo una pregunta. Dime. Cuando uno se muere o no se muere? ¿Y qué te han dicho en tu casa? Bueno, mi mamá dice que al morir los buenos van al cielo y los malos al infierno. ¿Y qué opina tu papá? Él dice que de haber un juicio final, los ricos irían donde sus abogados. ¿Y tú qué piensas? Yo tengo miedo. ¿Sabes guardar un secreto? Sí, claro que sí. Ese infierno del más allá del que te hablan no existe, pero existe el odio y la crueldad. Ese es el verdadero infierno, y a veces habita dentro de nosotros. ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué se llevan al profesor? No importa, Moncho. Si los soldados te preguntan, no les diga que ese traje que el profesor lleva puesto se lo regaló tu papá. ¿Cómo que no, mamá? Si yo mismo se lo llevé. Dices que no y punto. Está bien, mamá. Ahí viene, vamos, grítale algo. ¡Hijo de puta! ¡Ateo! ¡Rojo! ¡Ateo! ¡Rojo! ¡Rojo! Nosotros quisimos hablar sobre la teoría del oprimido de Paulo Freire y la pusimos a dialogar con un fragmento del libro La lengua de las mariposas, donde vemos a España sometida bajo la dictadura de Franco. En esta película, un profesor de una escuela muy humilde intenta cambiar los paradigmas que le establecieron a los niños, es decir, les ayuda a pensar críticamente, por lo cual es señalado de ser diferente, de ser ateo y de ser republicano. Por lo que en la escena podemos ver cómo los soldados del ejército se lo llevan, e incluso Moncho, uno de sus estudiantes, que crea con él una relación de amistad, se ve obligado a hablar mal de él e incluso a lanzarle una roca, porque ya que si él no hacía esto, su familia también estaría en peligro. El profesor representa un peligro para el ejército o para el gobierno de ese entonces, porque quería mostrarle a todo el pueblo que para que España pudiera ser libre, primero tenían que liberar la mente de los niños y liberarse de todos esos paradigmas impuestos. La sociedad colombiana está viviendo un contexto muy similar al de la película, ya que al gobierno no le conviene que los estudiantes y futuras generaciones sean ciudadanos críticos. Le conviene más que sean fuerza de trabajo y fuerza laboral, personas que se dejen llevar por lo que dicen los periódicos, los medios de comunicación y todos los mecanismos de control que utiliza el Estado. Por eso quisimos relacionarlo con esta película. En la escuela vemos cómo el Estado utiliza ciertas maquinarias ideológicas donde lo que busca es crear cierta mano de obra y mantener a personas de estrato social más baja bajo un yugo donde no puedan actuar críticamente sino bajo los criterios que ellos creen o que ellos utilizan como beneficio para mantenerse ellos mismos dentro del poder. No se piensa en una educación a las minorías o a las clases sociales más bajas, sino que solamente se mantiene ciertas clases bajo el poder y se busca darle mejor educación a estas clases. Podríamos relacionarlo con la teoría de Bernstein, donde nos habla de ciertos códigos restringidos y elaborados, donde las clases sociales más bajas, digamos que sienten algunas clases sociales de estrato bajo, se sienten limitados y no reciben una misma educación o no tienen una educación adecuada. En este sentido también podríamos decir que están oprimidos y no actúan bajo una postura propia o una postura crítica, sino una que ha sido impuesta. Bueno, y como ya se ha dicho, se tiene la sociedad sometida bajo ciertos aparatos ideológicos como es la iglesia o la escuela. Pero relacionándolo directamente con la lectura, vemos como la lectura en sí también es educación. Al leer también nosotros nos estamos educando. Y al nosotros entrar en ese proceso de lectura nos volvemos lectores críticos. Es decir, esta lectura crítica es la que nos va a dar las bases para nosotros ser unos ciudadanos críticos en medio de esta sociedad que ha sido sometida por el gobierno y los medios de comunicación. La lectura crítica es aquella que nos va a permitir salir de esa opresión, de dejar de ser oprimidos
por el gobierno o por lo que ellos quieran imponer sobre nosotros. Dejaremos de ser oprimidos por lo que son los paradigmas establecidos, y que esto nos va a ayudar también a crear nuestros propios puntos de vista, a ser ciudadanos críticos, a ser capaces de no dejarnos llevar por los estigmas, para no dejarnos llevar por esos paradigmas. También esta pedagogía, si lo relacionamos directamente con la formación de lectores, vemos cómo esta pedagogía de los oprimidos nos ayuda a concientizarnos, es decir, el oprimido debe saber y debe estar consciente de que está oprimido para poder salir de esa opresión en la que ha sido sometida. Un ejemplo claro lo podemos ver en el libro del amor y otros demonios, donde Cayetano y Abrenuncio, digamos que eran los personajes que podían ser capaces de pensar diferente a la iglesia. De hecho, ellos eran los dos personajes, los únicos dos personajes que sabían que Sierva María no estaba endemoniada, sino que simplemente había aprendido y se habría criado bajo otra cultura. Y si vemos estos dos personajes, les encantaba mucho leer. Ambos leían y compartían ciertos gustos sobre la lectura. Es decir, que a través de la lectura nosotros somos capaces de razonar y de pensar y dar nuestros propios puntos de vista y no dejarnos llevar simplemente por lo que dice la iglesia o por lo que dice el gobierno, sino que somos capaces de pensar y decir, esto no es así, yo pienso que esto podría ser diferente. Y ya no sé qué.